Muy buenas noches a todos los hermanos, que el Señor les bendiga. Continuamos con nuestro estudio del libro de San Juan. La semana pasada estábamos compartiendo los primeros 8 versículos del capítulo 12 de Juan, donde recordamos la historia de Jesús cuando fue ungido por María, la hermana de Lázaro, y vemos que Jesús realmente valoró lo que hizo María, eso de dar lo mejor para él, porque María entendía realmente lo que muchos no comprendían, que Jesús vino para morir como el Mesías, y ella había hecho eso en honor a lo que Jesús iba a hacer. También habíamos visto que Judas había propuesto que ese perfume se pudo haber gastado en otra cosa para dar a los pobres, pero realmente él lo hacía con malas intenciones porque quería, digamos, que quedarse con parte del dinero, porque él tenía, dice, la bolsa de donde se tenía el dinero que iban juntando. Entonces él era lo que diríamos el tesorero. Y así vimos los primeros 8 versículos de Jesús ungido en Betania y de lo que hizo María, esa adoración que ella dio. Y hoy vamos a continuar desde el versículo 9 hasta el 26. Y para entender el contexto vamos a leer San Juan 12, versículos 9 al 26. Dice así: gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, y aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les habían hecho. Versículo 17 dice: y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, la continuación del estudio hoy es primeramente posterior a lo que Jesús había hecho. Jesús había dado vida a Lázaro, que había muerto, ya estaba 4 días de aquel acontecimiento de haber fallecido, ya estaba en el sepulcro. Jesús hace este milagro y crea una conmoción, crea algo que nadie había visto nunca. Entonces, no solamente trae la admiración de la gente, sino que también la envidia de los fariseos, que se molestan aún más porque lo que él había hecho era algo contundente, que dejaba en evidencia realmente su poder, y ellos estaban ya ahora, no solamente dicen aparte enojados con Jesús, sino ya con Lázaro, porque por causa de Lázaro ahora hay más gente que le sigue a Jesús. Entonces ellos querían hacer algo para
detener todo esto que estaba causando Jesús. Su fama iba creciendo. Había una parte de los evangelios que decía que su fama iba creciendo. Entonces esto es lo que pasaba acá. Jesús había hecho algo tremendo, había dado vida a alguien que estaba muerto 4 días, y eso realmente hizo que la gente empezara a creer en el poder de Dios y a seguirle. Y los fariseos empezaron a perder seguidores, porque ellos también tenían sus seguidores. Ellos eran los representantes del pueblo judío y ellos veían cómo todos iban detrás de Jesús. Ellos tenían realmente un corazón duro, no tenían el corazón que tenía Juan, porque cuando Juan estaba digamos con sus discípulos, estos le dijeron que había muchos ya que seguían a Jesús, y Jesús le dijo que eso era necesario que yo mengüe para que Jesús crezca. Ese era el corazón, realmente debe ser el corazón de un siervo de Dios que busca honrar a Dios. Pero los fariseos no, ellos querían la gloria para ellos querían ser enaltecidos, y veían que toda esa exaltación o esa admiración que ellos recibían ahora se iba para Jesús. Entonces ellos empezaban a crear o querer hacer algo contra Jesús. Entonces dice los primeros 3 versículos del estudio hoy, el complot contra Lázaro. Dice: gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado a los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Entre los fariseos estaban también lo que se llamaban los saduceos, y los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. En eso ellos se diferenciaban con los fariseos, pero vemos que en el afán de estar en contra de Jesús, ellos unieron fuerza a pesar de tener conceptos diferentes. Y los saduceos eran los que estaban también entre los fariseos, y ellos al ver esto se quedaron realmente más enojados, más furiosos, porque Jesús estaba haciendo algo contrario a lo que ellos creían, la resurrección de los muertos. Ellos creían que cuando uno muere ya no hay resurrección. Por eso una vez a Jesús le habían hecho una pregunta donde le decían: ¿qué pasa si una mujer se muere su esposo y después vuelve a tener otro esposo, pero se muere y vuelve a tener, y así sucesivamente hasta que tuvo 7 maridos en esta vida? ¿De quién va a ser esposo? ¿Quién va a ser el esposo de esta mujer cuando estén en el cielo? Y Jesús le dice le responde correctamente que en el cielo ya no va a haber esa necesidad, ya no va a haber esposo, esposa, hijos, hijas, va a haber ya una hermandad que sería lo que Él vino a dar a nosotros, ser hijo de Dios. Todos vamos a ser hermanos allá. Entonces ya no hay necesidad de casamiento. ¿Por qué? Porque realmente eso es lo que va a cambiar, ¿verdad? Nosotros estamos en esta vida donde tenemos familia, tenemos hermanos, tenemos padres, pero allá todos vamos a ser hermanos en Cristo. Entonces ya no hay necesidad de eso. Pero los saduceos le habían preguntado a Jesús por qué, porque ellos creían que la resurrección, o sea, que ellos creían que no había resurrección de los muertos. El primer punto es persecución de Jesús a causa de la resurrección. Cuando llegó la noticia de que Jesús estaba con Lázaro en Betania, gran multitud vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, porque muchos de los judíos creían en Jesús, pero los principales sacerdotes acordaban dar muerte también a Lázaro. La explicación dice: es claro que estos principales sacerdotes, siendo saduceos y no creyendo en la resurrección, se sintieran obligados a deshacerse de la evidencia que era contraria a su doctrina. Ellos enseñaban día tras día que la resurrección no existe, pero Jesús vino a hacer todo lo contrario y dejó en evidencia que su doctrina era falsa. Entonces, por eso es importante también para nosotros, como hijos de Dios, conocer la enseñanza de Cristo para hacer lo que pasa, que dejar en evidencia las doctrinas falsas que enseñan cosas que no están conformes a la Biblia y que engañan a la gente. Ellos engañaban a la gente haciéndole creer esto, y Jesús dejó en evidencia que sus enseñanzas eran erróneas. Entonces nosotros también como hijos de Dios debemos conocer la palabra y enseñar la verdad para que también la gente se dé cuenta de que hay también aquellos que dicen ser hijos de Dios, pero que enseñan cosas que no están en la palabra de Dios. Entonces, continuando el estudio, dice versículo 12 en adelante de la entrada triunfal en Jerusalén: y el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor,
Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, y aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Y acabamos la historia. Esto se había profetizado en Salmos 118, 25 y 26, donde se había dado esa profecía que el Mesías iba a venir, pero que así como era un Mesías poderoso, iba a ser humilde. Y acá mostraba Jesús su humildad. Normalmente en esa época se acostumbraba a que el rey entrara victorioso en un caballo blanco. Esa era la representación de alguien que manifestaba poder, manifestaba poderío, manifestaba realmente realeza, grandeza. Pero Jesús hacía todo lo contrario de lo que se esperaba. Él entró, dice, encima de un asno, de lo que se usaba normalmente para trabajos, para cargas. Entonces él hacía todo lo contrario que esperaban los religiosos, mostrando así humildad. Dice la explicación: en una manera característica de Juan, él nota el tiempo de la entrada triunfal, el día siguiente, es decir, el día siguiente de la unción de María, o 5 días antes de la Pascua. Esto significa que la entrada triunfal ocurrió un domingo. La tradición cristiana, siguiendo a Juan, ha colocado la entrada triunfal al llamado Domingo de Palmas. ¿Por qué nosotros nos reunimos los domingos? Porque en Hechos también se ve esto que decía que ellos se reunían en el primer día de la semana. Por eso es que el domingo para nosotros es el día del Señor. Y ellos también dicen, este día estaban ahí y Jesús entró triunfalmente. Dice: las buenas nuevas de que Jesús venía a Jerusalén pronto corrieron por todas partes, y grandes multitudes que habían venido a la fiesta salieron a recibirle. Mientras iban, tomaron ramas de palmera, el símbolo de triunfo, y clamaban Hosana, que es la traducción hebrea de salva ahora. La palabra Hosana significa salva. Es decir, ellos clamaban a Dios, clamaban a Jesús que les salve, o otra palabra, le recibían como su salvador. Entonces eso es lo que significaba la palabra. Cuando uno decía Hosana, estaba diciendo Dios salva al rey. Entonces, bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. Está tomado del Salmo 118, 25, 26, que se supone que fue escrito para la fiesta de los tabernáculos después del exilio. De modo que la gente estaba llena de una elevada expectación. Después de lo sucedido en Betania, ellos veían en Jesús al héroe vencedor, el ungido, el libertador, y aclamaban como tal. Entonces, ellos veían en Jesús la esperanza, pero vemos después que la esperanza que ellos tenían era totalmente contraria a lo que Jesús venía. Ellos veían en Jesús como el libertador que les iba a librar del asedio de los romanos, porque en ese entonces Israel era oprimido, era gobernado por los romanos. Entonces ellos veían eso en Jesús, pero realmente Jesús venía para algo más importante, venía para dar salvación, para librarnos del pecado, de la maldición del pecado, para darnos esa redención que solamente podía hacer por medio del sacrificio que Él vino a dar. Entonces realmente Jesús venía como rey, pero venía también como siervo para hacer lo que el Padre le había enviado en ese momento, que era entregar su vida en la cruz, derramar su sangre por nosotros y darnos redención a todo aquel que cree en Él. Pero ellos le veían como el rey que le iba a librar de algo político, de algo que le asediaba a ellos, que era el oprobio de los romanos que tenía a Israel como, digamos, no sé cómo decirlo, como una forma de gobierno, es decir, que ellos le gobernaban a Israel. Entonces dice la continuación del versículo 16: estas cosas no las entendieron al principio sus discípulos, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se había hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con Él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Los discípulos no entendían en ese momento, como muchas cosas, ellos no entendían. Jesús cuántas veces le decía a ellos que iba a morir, pero ellos no entendían, ellos no comprendían. Por eso es que María sí había comprendido
había tomado, ha prestado atención a lo que dijo Jesús, y ella hizo una ofrenda donde derramó un perfume, y Jesús dijo que ella estaba haciendo eso ya como un anticipo de lo que iba a hacer él después, ¿verdad? De derramar su sangre, de dar su sacrificio. Así decía en el versículo 4. Jesús dice, el versículo 7, entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi reposo ha guardado esto. María sabía con qué fin hacía esa adoración de derramar su perfume y de lavar los pies de Jesús. Pero los discípulos muchas veces no comprendían lo que hacía Jesús o lo que decía Jesús. Y después, cuando vino el Espíritu Santo, cuando fueron ya, ellos recibieron la promesa del Espíritu Santo, ahí empezaron a comprender. Después que Jesús resucitó, muchas cosas ellos empezaron a entender y a comprender. Entonces, acá la explicación dice, en una breve declaración, Juan nos cuenta que halló Jesús un asnillo y montó sobre él. Esta acción fue el cumplimiento de la profecía de Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Porque lo que hizo Jesús estableció su derecho inequívoco de ser el Mesías, el ungido de Dios. La acción también lo identificó como un Mesías espiritual y no uno militar, porque el asno, en contraste a la habitual de un caballo de guerra, de un líder victorioso, es símbolo de humildad y paz. Mientras sucedía todo esto, al principio estaba más allá de la comprensión de los discípulos, pero cuando Jesús fue glorificado, las piezas del enigma se acomodaron y ellos comenzaron a entender. La glorificación de Jesús sin duda tiene dos significados en Juan. Una se refiere a la exaltación por el camino de la cruz. La otra es la exaltación de su resurrección. Jesús yendo al Padre, y Él envió al Espíritu Santo, que es el Paracleto, todo lo cual demostró la naturaleza espiritual de la soberanía del Señor. Juan agrega algunos comentarios de interés al final del relato. Entonces, muchas cosas ellos no entendían, no comprendían, pero después fue enviado el Espíritu Santo y ellos empezaron a entender. Por eso después de que vino el Espíritu Santo en Hechos 2, ellos empiezan a declarar, a predicar y con autoridad lo que Jesús había venido a hacer. Entonces también decía en una parte acá que el asnillo era representativo de algo humilde. Mientras que ellos esperaban que Jesús viniera en un caballo, Él vino en un asnillo representando la humildad, representando realmente que Él vino como siervo. Él es Dios, pero como dice Filipenses, Él no escatimó ser Dios, sino que se despojó de eso y vino como siervo, como hombre, para ser obediente a su Padre hasta el fin, para que después de eso Él sea glorificado y esté sentado a la diestra del Padre. Entonces, Él vino como un siervo humilde, sometido a su Padre, por nosotros, a causa de nosotros, por amor de nosotros. Entonces, vemos acá que los discípulos no comprendían las cosas, pero después ellos iban a entender. Versículo 17 dice, y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos decían entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Entonces la gente veía el testimonio, veían, seguramente muchos no vieron, pero escuchaban lo que la gente decía, lo que se daba a viva voz en la ciudad de Jerusalén y alrededor de lo que había ocurrido. Y los fariseos también habían escuchado esto y ellos se enojaron y querían hacer algo para que esto se detuvieran. Estaban muy enojados porque veían cómo realmente Jesús crecía en fama y que Él recibía toda la atención ahora en adelante. Entonces ellos querían hacer algo para terminar con esto. Cada vez que Jesús hacía milagros, hacía señales y la gente se iba agolpando más hacia nuestro Señor, ellos crecían más en su odio, en su envidia y más planeaban cosas como para poder detener lo que Jesús hacía. Entonces dice acá la explicación, la otra exaltación es su resurrección. Todo
lo cual demostró la naturaleza espiritual de la soberanía del Señor. Juan agrega, en algunos comentarios de interés, el final del relato. Eran las multitudes que estaban con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos, las que dieron testimonio de lo que había sucedido. Evidentemente fue tal testimonio lo que atrajo a la aclamadora multitud desde Jerusalén, porque la gente había oído que él había hecho esta señal. Todo esto resultó en una desesperada situación de los fariseos. Sus planes están bien preparados para poner fin a Jesús y su obra había terminado en lo que parecía una completa frustración. Mirad, el mundo se va tras él, dijeron. El fracaso de su maliciosa trama los hizo volverse los unos contra los otros, culparse mutuamente y exclamar: ya veis que no conseguís nada. Entre ellos empezaron a enojarse, a enfadarse, porque tantas cosas ellos habían planeado contra Jesús. Si vemos los otros evangelios, vemos que constantemente ellos buscaban hacerle caer en una trampa a Jesús, le hacían preguntas maliciosas y Jesús siempre salía airoso con respuestas muy sabias. Y ahora, después de tantos intentos, vieron que no lograron su objetivo, que era que hacerle quedar mal a Jesús delante de los judíos. Estaban furiosos, estaban enojados y se culpaban entre ellos. Entonces, vemos aquí que los fariseos iban creciendo en su odio hacia Jesús. Y ahora, para ir terminando la última parte del versículo 30, del 20 al 26, dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Cuántas veces Jesús decía: mi hora no ha llegado? Muchas veces querían inclusive matarle a Jesús, pero él se escapaba, pasaba entre los fariseos y no le pasaba nada porque su hora no había llegado. Muchas veces él decía: mi hora aún no ha llegado. Pero esta vez Jesús dice: mi hora ha llegado. Él sabía ya que su hora de morir en la cruz estaba muy cerca. Dice: no es seguro si estos griegos estaban entre los que habían subido a adorar en la fiesta, o por medio de la curiosidad se habían hecho prosélitos y asistían a las festividades judías. Estos hombres tenían una petición vehemente, una que quizá era mucho mejor de lo que ellos mismos sabrían. Es posible que se hayan acercado a Felipe porque su nombre era griego. En cualquier caso, al oír la petición: Señor, quisiéramos ver a Jesús, Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y los dos se lo dijeron a Jesús. Entonces ellos se fueron, le dijeron a Jesús, ¿y qué Jesús responde? En el 23 dice: Jesús respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para la vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígueme, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces Jesús responde a esta petición. Ellos querían conocerle a Jesús, y Jesús le responde diciendo primeramente que su hora había llegado, donde Él va a ser glorificado, y explica que ciertamente si la semilla no cae y muere, no puede dar fruto. Una semilla simplemente tiene el potencial de que de ahí salga un árbol, crezca y dé fruto, pero si no cae en la tierra y muere, no va a dar fruto. Entonces Jesús estaba explicando acá que si Él no hacía ese sacrificio, no se entregaba por nosotros, no iba a poder, tener ese fruto que todos hemos recibido hoy, que es la gracia, la salvación, la redención de nuestro pecado. Si Él no moría en la cruz, no iba a poder resucitar por el poder del Espíritu Santo y darnos vida a nosotros, que estábamos muertos en nuestro delito y pecado, que estábamos condenados eternamente por nuestro pecado. Como dice, la paga del pecado es la muerte, y sabemos que la muerte eterna sin Dios es el infierno. Entonces nosotros tenemos todo lo que hoy recibimos gracias a lo que Jesús hizo. Entregó su vida, murió por nosotros, pero Él también dice en una parte después que nosotros tenemos que seguir sus pasos. El que ama su vida la perderá. Y amar nuestra vida es amar lo que nosotros hacemos, es no
Morir a nuestro yo no es no negarnos nosotros, es hacer nuestra voluntad. Pero si realmente aborrecemos nuestra vida, Él nos asegura que Él nos va a dar algo mejor. Y había una frase que decía que no podemos nosotros retener nuestra vida, pero podemos darle realmente lo que no podemos retener a quien que puede darnos algo eterno. Nosotros podemos hacer lo que queramos con nuestra vida, pero un día vamos a morir. Pero tenemos la bendición de que si esta vida que un día va a acabar, lo entregamos a Dios, Él nos da la garantía de salvación, de vida eterna. Por eso dice, el que aborrece su vida, en este mundo para la vida eterna la va a guardar. Es algo seguro. Dios nos da una seguridad de que si aborrecemos nuestra vida, si dejamos lo que a nosotros nos gusta, nuestra voluntad, el deseo de nuestra carne, y la sometemos a Él para honrar a Dios, Él nos da esa garantía de que nos va a dar vida. Entonces dice acá la explicación, desde el versículo 23 dice, la frase de Juan, de que Jesús les respondió, deja una nota de ambigüedad. ¿A quién se refiere les? No hay una indicación de que hubiera otras personas además de Felipe y Andrés, aunque la posibilidad que los griegos hayan escuchado no está eliminada, digo bien. Su pregunta proveyó un motivo para el gran discurso de Jesús sobre la necesidad de su muerte y la salvación universal, que resultó de la pregunta. Aunque Jesús en la carne se confinó principalmente a los judíos, sin embargo, por el poder del Espíritu atraería a los gentiles a Él. Aunque muchas veces Jesús les había hablado de esta hora, esta es la primera vez que Él dijo, ha llegado la hora. Y de este momento en adelante, esta expresión persistirá. El propósito de esta hora es para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Su glorificación consiste en que aquellos eventos que nosotros podemos titular la totalidad de su pasión, para algunos judíos, por lo menos, la expresión de Hijo del Hombre representaba al invencible vencedor mundial enviado por Dios. Para aquellos que lo oyeron, las palabras de Jesús resultaron sumamente desafiantes, porque la gente interpretó la palabra glorificado como si significara que el reino avasallado de la tierra se arrastraría a los pies del vencedor. Pero por glorificado, él quería decir crucificado. Para ilustrar exactamente lo que Jesús quería decir por su glorificación, contó una corta parábola que sería perfectamente clara para todos los que oyeron. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, permanece solo, pero si muere, lleva mucho fruto. No podía haber una alusión más clara a su propia muerte, sepultura y resurrección. Él también estaba diciendo que los verdaderos discípulos del Hijo de Dios no se aferran a la vida con afecto apasionado. Tal cosa es estéril y muerte permanente. Antes bien, ellos tienen en menos la vida de este mundo y por la paradoja de la ley de Dios, la preservan para siempre. Jesús ensayó el significado obvio de la parábola con más paradojas. Amar la propia vida es equivalente a perderla, pero el que la aborrece la amas menos. En este mundo, para vida eterna, la guardará. Linchop dice, el egoísmo es siempre la muerte de la verdadera vida del hombre. Del mismo modo, cuando uno tiene que elegir entre Cristo y las cosas más queridas de la vida, el contraste es tan grande que aborrece a las últimas. Igualmente el creyente es un siervo, un seguidor, para quien está reservada la seguridad. Donde yo estuviere, ego eimi, allí también estará mi servidor. De modo que la cruz no es solo símbolo de la salvación del hombre, sino de la forma cristiana de vida. Berkeley provee un interesante bosquejo. 1. Solo por la muerte viene la vida. 2. Solo si entregamos la vida, la retenemos. 3. Solo por el servicio viene la grandeza. Entonces, Jesús decía que es necesario que la semilla caiga y muera para que dé fruto. Es necesario que yo muera para que yo pueda resucitar de los muertos y por medio de mi muerte y resurrección ustedes puedan tener vida. Por eso Jesús decía en Romanos 6 que el que muere juntamente con Cristo resucita juntamente con Él, ¿verdad? Si morimos juntamente con Cristo, resucitamos con Él. Esa es la garantía que Él nos da.
Y esa es la frase que estaba diciendo recién. Si le entregamos la vida, la retenemos, ¿verdad? Nosotros no podemos retener nuestra vida, pero podemos darle a aquel que sí puede retenerla, a aquel que nos da la seguridad de que si le entregamos lo que no podemos retener, Él lo va a retener por nosotros. Por eso dice acá que el que aborrece su vida en este mundo, para la vida eterna la guardará. Jesús mismo se va a encargar de guardar nuestra vida. Entonces Jesús, en este estudio de hoy vemos primeramente que es rechazado, que es más odiado por los fariseos. Vemos su entrada triunfal, vemos que todos aclaman a Él, pero sabemos también, conociendo la historia, que todo esto que aclaman después van a ser los verdugos, los que van a estar en contra, los que van a pedir que sea crucificado. Pero entró triunfalmente para que se cumpla lo que estaba en el Antiguo Testamento, en la ley de los profetas, de que Él iba a entrar así triunfalmente, pero de una forma humilde. Vemos también que había personas que le buscaban, que esto dice que eran griegos, venían de Grecia, querían conocer a Jesús. Y vemos también que Jesús da una enseñanza de que su hora había llegado y que era necesario que Él dé ese paso. Por eso cuando Pedro le dice a Jesús que no haga eso, Jesús le reprende, le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque estaba siendo usado Pedro en ese momento por Satanás para algo contrario a lo que él había venido. Pero vemos realmente también que Jesús, por último, nos enseña a nosotros que tenemos que aborrecer nuestra vida. Es decir, tenemos que amar más las cosas de arriba, como decía Pablo, buscar las cosas de arriba y no las terrenales, donde hay polilla, donde todo perece, sino que allá donde hay vida eterna. Nuestra mirada tiene que estar siempre en las cosas de arriba, y lo que hacemos debe ser para honrar y agradar a nuestro Padre. Porque si aborrecemos nuestra vida, si nos negamos nosotros mismos y seguimos a Jesús, tomamos nuestra cruz día a día y le seguimos a Él, Él nos da esa garantía de que nuestra vida va a permanecer para siempre. La vida, dice acá, eterna, para vida eterna la guardará aquel que aborrece su vida. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces hay una promesa hermosa acá de que Dios nos va a honrar a nosotros si le servimos a Él. Todo lo que hacemos por Dios nunca va a ser en vano. Aunque muchas veces sea difícil las situaciones, aunque servirle a Dios a veces trae conflictos, trae adversidades, nada va a ser en vano. Él nos va a honrar. Acá en la tierra ya, pero lo primordial, lo más importante es que nos va a honrar allá en el cielo, en la eternidad, con la corona y con el privilegio de estar con Él eternamente. Entonces, eso es lo que hoy nos ha enseñado esta parte de San Juan capítulo 12, desde el versículo 9 hasta el 26. La semana que viene vamos a continuar con lo que sería la siguiente parte de la historia. Entonces, así terminamos hoy nuestro estudio. Que el Señor les bendiga.